Hola, soy Mario Figueroa y en esta ocasión voy a contarte la historia de cómo nació una marca como BTH. Bueno, BTH nace en el año 2006. Cuando digo nace, no es que nazca la marca, nace la intención, la idea y el propósito. Recuerdo que era el segundo periodo de gobierno del doctor Alan García. Y para esa generación era una visita a la presidencia cuestionada y complicada por el pasado del expresidente Alan García en los 80. Nosotros estábamos en una situación transitoria, digamos, porque vivimos en los 90 un episodio complicado políticamente y actos de corrupción que estuvieron ventilados por diferentes medios televisivos y escritos y, en fin, radiales en todos los sentidos de la palabra. Creo que en la historia nunca tuvimos una escena tan difícil como esa. El presidente Fujimori renuncia por fax, toma el gobierno transitorio Valentín Paniagua y creo que al año se hacen nuevas elecciones y sale Alejandro Toledo como nuestro presidente. Después de 5 años es que retorna el doctor Alan García, que estuvo asilado, sin más no recuerdo, en Francia, y eso generó una expectativa mega que alarmante, porque hubo mucha gente que no podía creer cómo en el Perú la memoria podía ser tan sensible de olvidar toda la trágica o el trágico gobierno que tuvo en los 80. En fin, no me voy a meter tanto en la política, pero más o menos para que ustedes tengan en contexto cuál era la situación que nosotros vivíamos en ese episodio. 2006, y yo en ese entonces transitaba por Europa, Estados Unidos, un poco mi periplo de pasantías, experiencias de vida y profesionales y académicas. Y fue que a los 26, para los 27 años, retorné por fiestas al país y es donde se abre la luz o la puerta a poder inyectarme de lleno en este proyecto. ¿Por qué? Porque mis padres, porque esta es una empresa que empezó siendo una empresa familiar, veía como todos, en su gran mayoría, con pocas expectativas y mucha incertidumbre de lo que iba a ser el gobierno del doctor Alan García. Pero más aún, porque también se avecinaba mucha inversión de grupos de un capital muy grande de inversión para el desarrollo de hoteles, restaurantes, bares y servicios en todos los sentidos. Y eso obviamente generaba cierta incertidumbre para relativamente las medianas y pequeñas empresas. Pero en una conversación de cierre de año con mis padres, nace la posibilidad de poder yo, que tomé la posta porque le propuse la idea, de dejar mis proyectos de vida en el extranjero y regresar al país inyectándome de lleno en un proyecto en el que idealizaba y tenía como sueño el crear y desarrollar una marca como la que es BTH. Mis padres al comienzo un poco de incertidumbre, que era obvio. Yo tenía 26 para 27 años, todavía no tenía un norte claro, estaba en mis 20s, ganando experiencia de vida y no tenía más que ganas y sobre todo la responsabilidad que eso me demandaba a mí, el tomar las riendas o el rumbo de una empresa que reunía muchos años de vida y de trabajo de una familia muy emprendedora. No fue fácil la decisión, pero me aceptaron. Así es como yo entré en el 2006 para el 2007 a este gran proyecto. Pero, ¿saben? A pesar de mi corta edad, sentía que ya había vivido y había tenido estas experiencias, no solamente la parte académica ni profesional, sino experiencias de vida. Y es por eso que yo siempre les manifiesto a todas las personas que puedo que lo más importante es, más allá de los conocimientos, es la actitud. Y la actitud uno lo empieza a desarrollar y la disciplina conforme vas batallando por diferentes circunstancias que uno va asumiendo en este largo caminar en la vida. Y el hecho de haber estado fuera en diferentes países y culturas habían forjado en mí cierta madurez y solidez. Bueno,
El tema es de que en el 2007, ya a mis 27 años, me hacía cargo de la gerencia general de un hotel tradicional que definitivamente había tenido su impacto positivo, un impacto positivo en el sector, como todos los hoteles en ese momento, pero era un hotel con el que yo no me identificaba de mucho, porque tenía una propuesta y un estilo totalmente distinto al que yo veía. Era una generación en ese entonces de una Lima muy conservadora, donde aparecía un foco, una luz en una generación nueva, que eran los millennials. Se hablaban mucho de los millennials. ¿Por qué se hablaba mucho de los millennials? Porque era una generación radicalmente distinta a esa generación presente. Esa generación presente de ideas muy estructuradas, conservadoras y clásicas, hacían revuelo al momento en que ellos veían venir una generación totalmente diferente, que apostaban por elementos diferenciales que marcaban radicalmente un desprendimiento de ideas, de convicción, de conceptos de vida. Esta generación millennials era una generación más desprendida de las cosas materiales, era una generación que priorizaba más la satisfacción personal que darle satisfacción a personas que tenían expectativas con ellos. Eran personas que basaban su atención en elementos como el arte, moda, diseño y cultura. Era una generación muy abierta al cambio. Era una generación donde no respetaban las jerarquías por edades, donde se consideraban ellos parte de una comunidad y que no miraban el mundo de una manera cronológica, sino bajo conceptos o estilos de vida. Y sinceramente, cuando yo les comento esto, es que profundicé mucho, los estudié demasiado, a tal punto que empecé a crear una idea, una identidad, con el hecho de que pueda satisfacer al 100% a este nuevo universo de chicos que aparecían con sus 18, 20 años y que rebeldemente con esta generación presente hacía notar y apostaba el futuro del desarrollo y la identidad de empresa a ellos. Ya deben imaginarse lo complicado que fue o que era, porque esa generación, clientes presentes, no me perdonaban nada, y más aún también con unos padres conservadores. Pero ahí es donde uno tiene que sacar a relucir su actitud, su fuerza, tu rebeldía, ¿no? Por las cosas que tú anhelas, por tus sueños, por tus ideales. No acobardarte, sino ir hacia adelante, pero siempre con conciencia, inteligencia y reflexión. Que yo soy sincero, en el transcurrir de los años, uno en el camino, porque es normal que te vas a tropezar. He tenido yo 1000 tropiezos, 1000 errores, malas decisiones en su momento, pero que de cada una de ellas he sacado enormes lecciones. No solamente al nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿no? Me casé muy joven, me casé a los 27 años, porque asumí de que mi vida había dado ya un nivel de madurez en el que yo quería concentrarme de lleno en lo que quería, ¿no? Yo hice un pacto con la vida, un pacto con el éxito, un pacto del enfoque de no desconcentrarme y darle el 100% de mi atención por las cosas que yo quería conseguir en la vida, y eso siento que marcó en mi vida, porque a esa corta edad empecé a estudiar diferentes especialidades. Yo era todavía muy joven en ese momento y hacía maestrías con gente mayor. O sea, no era normal, digamos, a mi edad, hacer un programa de alta dirección, que es un PAT, que tuve que convencer al director para que me acepten, porque eran para ejecutivos de más de 33 o 34 años, y yo tenía 27 recién cumplidos. Y también hice un máster en la UPC de hotelería, y también hice un programa en la Universidad del Pacífico por 3 años seguidos. Y sinceramente tuve que hacer un acto radical, ¿no? Agarrar el celular, desecharlo y comprarme uno nuevo con un número nuevo, porque así fue que pude cortar círculos con universos de gente o de personas que en ese momento no tenían la misma vibración o enfoque que yo tenía. Y es así como emprendí mi viaje a esta linda aventura emprendedora, y que al día de hoy no paro. Y a veces como que la gente me dice, pero tú no paras. Y sí, porque soy ambicioso,
pero es una ambición de querer y poder sacar una mejor versión de mí en mi aspecto personal como profesional. En fin, pasaron los años y todo fue evolucionando. En el 2006, 2007, 2008, andaba con terno, imagínense. Tenía un terno, una corbata, me manejaba así, bajo una estructura todavía clásica, ¿no? Si bien es cierto, me consideraba o tenía claro una versión moderna, pero todo fue puliendo. Recuerdo de que en el 2007 tuve un viaje a la Argentina. Fui con la familia a la Argentina, a Buenos Aires. No recuerdo bien si fue en el primero o segundo viaje. Y en uno de los centros comerciales que yo estaba caminando, sentí una luz que se idealizó el concepto que yo quería. Porque previo a ese viaje, tenía claro que necesitaba de un profesional que pueda calzar con la visión tan disruptiva que yo tenía respecto a la hotelería. Porque la hotelería en ese entonces se manejaba de una manera muy clásica, con muchos parámetros, parecía un convento. Tú no te podías salir de los protocolos clásicos hoteleros porque te decían que la hotelería es así. Pero la hotelería no cambiaba y no evolucionaba de no sé cuántos años. Y yo ya veía una generación de millennials que no calzaba en absoluto con esas propuestas hoteleras y veía una gran oportunidad de desarrollo. Fue así que en la búsqueda de encontrar quién era el profesional, en ese entonces había un programa cable que se llamaba Línea y Punto. Y es ahí donde conozco al arquitecto Jordi Puig, que lo vamos a tener acá en unos instantes, y que va a ser un placer para mí tenerlo como invitado. Se convierte en el eje que empieza a consolidar toda esa gran visión que yo tenía como marca. Su forma de ver la vida, de cómo lo conceptualizaba, sus no arraigos a lo tradicional, y una persona que viajaba mucho y tenía pues un concepto, yo lo veía como el ideal. No fue fácil convencerlo, ¿eh? Porque era un proyecto bastante ambicioso en el que él, lógicamente, depositaba su marca personal, su nombre, en un proyecto que a mi edad, yo tenía 27 años en esa época, que le garantizaba a él que se iba a viabilizar y se iba a ejecutar de la mejor manera. Bueno, le metí las mejores ganas y lo pude convencer a este proyecto. Entonces nos juntamos, nos reunimos y quedamos en que él iba a pensar, a analizar y me iba a dar ciertos matices de cómo debería ser el proyecto que yo tenía en mente. Yo le había dicho que quería un hotel diferente, moderno, que se note también de negocios, pero que vaya pues más tirado a un hotel, no sé, europeo más que un hotel americano, porque también Europa sentía que tenía ciertos matices de lo que yo quería, no en hoteles, sino también, a ver, el hecho de haber vivido y tener esa experiencia rica de vida en esa época en diferentes ciudades, entrar en un bar y ver un barbón, barba roja, otro con dreads, otro con tatuajes, otro fumando un puro, otro, o sea, tenías un hindú, tenías un inglés, tenías un francés, tenías un turco, y eso me encantaba. O sea, era un ambiente tan cosmopolita que yo decía, wow, esto es lo que yo quiero. Esto es el mundo es la diversidad. Yo lo veía de esa manera, lo conceptualizaba así y eso es lo que yo quería transmitir en la marca BTH. Entonces, sale este viaje a la Argentina y es ahí donde camino por el centro comercial y wow, veo una tienda de negro, ¿no? Pero se ve sobrio, elegante, y era la tienda de etiqueta negra, que hago mención en el libro, y que fue un disparador porque es así, la creatividad es así. Tú puedes tener las ideas en tu cabeza, pero las tienes que conceptualizar. Pero a veces encuentras una referencia que tú dices, esto es. Yo siempre digo, coge lo mejor, aprende del mejor y mejora del mejor. Y es lo que hice con Etiqueta Negra, ¿no? Porque cuando entré a la tienda, era una tienda de ropa para hombres en ese momento y veía el carro dentro de la tienda. Era un Lotus clásico de enchapes de madera, luces como un tacho de luz, le daba una zona
una escena teatral, ¿no? Algo gótico, todo de negro, con cuadros monocromáticos, el olor, el aroma, la atención de la gente, la ropa. Y yo sinceramente ni siquiera es que cogí la ropa, me quedé viendo todo, toda la arquitectura, todo el glamour, todo lo que yo empezaba a respirar en ese momento. Y entendí ahí que lo más importante no solo es el producto, sino es cómo lo presentas, cómo lo expresas en cada pared, en la gente, ¿no? La gente qué bien interpretaba la cultura que tenía esa marca, porque esa marca tenía una identidad muy fuerte, muy sólida, y es lo que a mí me enamoró. Salí muy convencido de que por ahí iba. Los colores, los tachos de luz, toda la onda escénica, el auto en el lobby, no sé, o sea, lo veía, ¿no? La moto, el lifestyle. Yo decía, wow, esa marca está hecha para mí. Y créanme, no me compré nada de ropa, porque no vi la ropa, me enamoré del sitio. Y cuando regreso a Lima y tenemos la reunión con Jordi, el arquitecto, que supuestamente me iba él a dar más o menos los lineamientos de lo que él había pensado en el desarrollo del proyecto de hotel, me enseña como referencia etiqueta negra. Y dije, Dios mío, no puede ser la coincidencia. Entonces yo le digo, yo estuve ahí, o sea, estuve en esa tienda y me encantó. Y que tú pienses igual, no, dije, esto no es una casualidad, acá hay una causa, hay unos pensamientos, porque yo creo mucho en la energía y bueno, si han leído mi libro, Disrupción, que tienen que leerlo, se darán cuenta de que lo semejante atrae lo semejante. En el momento que tú quieres y lo deseas es donde las fuerzas, las energías y las vibraciones empiezan a manifestar en el universo, ¿no? Entonces Jordi cayó en el momento preciso que tuvo que caer para poder juntos desarrollar un proyecto como el que tenemos. Yo le agradezco mucho porque de verdad tuvo mucha paciencia, porque yo no tenía en ese momento la liquidez y la caja como para poder cambiar las cosas tan rápidas, ¿no? Y eso a veces nos frustra. Y más aún como arquitecto también, porque él ya quería hacer los cambios inmediatos y siempre veía que teníamos que esperar más de la cuenta. Y hasta ahora. Yo por eso le reconozco y le agradezco mucho su tolerancia, porque nunca me tiró la toalla, siempre tuvo mucha confianza en mí, mucha fe. Y fueron muchos años de trabajo, señores, que hizo posible que BTH sea como es. Y yo me siento muy feliz, hablo en la voz que representa un gran grupo de trabajadores, de colaboradores, de creyentes, como los llamo, que han ido muchos y otros no, en el camino avanzando con fe, con mucha fe, que esta para muchos locura, irresponsabilidad, se haya convertido en una historia de éxito como lo que soy. Sinceramente, así como Jordi, en esta primera etapa, año 2008, después de 3 o 4 años de trabajo, 2008-2009, hicimos la primera presentación a esta primera etapa de cambio. Aún no era BTH y ustedes se deben preguntar, ¿por qué BTH? ¿Qué es BTH? Bueno, es Business Tower Hotel. Business Tower Hotel. ¿Y por qué Business Tower Hotel? Porque, a ver, nosotros queríamos darle un énfasis corporativo porque Alan García empezó a hacer un gobierno muy bueno y para la sorpresa de todos, las expectativas que él tenía al inicio de Lamento se convirtió en una postura en la que lo ponía a él muy empoderado. Nuestra economía fue creciendo a un 8% año tras año en el PBI y eso lo dejaba a él muy holgado, muy confiado, muy sólido. Y para el sector privado era wow, o sea, crecer a ese ritmo, la inversión privada llegaba pero por todos lados. Y también, claro, ante esa situación circunstancial, nosotros no queríamos desvincularnos del tema de corporativo, de negocio, ¿no? Porque el turismo se divide en dos ramas, ¿no? La rama receptiva, que es el que viene a conocer el Perú profundo, y la rama corporativa que empezó a crecer en ese año o en ese periodo con Alan, el doctor Alan García, empezó a crecer considerablemente. Entonces, el sector corporativo se convirtió en un mercado muy importante. Y encima, que es importante mencionar,
que nuestra ubicación geográfica tampoco era tan atractiva para el turista receptivo que priorizaba, y como lo hace hasta hoy, la ubicación de Miraflores y ahora parte de Barranco, ¿no? Pero el sector corporativo fue creciendo considerablemente, por eso empezamos a llamarnos Business Tower Hotel. Con Business Tower Hotel tuvimos una primera apertura en el 2008-2009 e invitamos estratégicamente, señores, importante esa decisión que tomé en conjunto, porque me pusieron, como tenía 27 años, mis padres me pusieron a un asesor financiero y que cada movimiento de ficha que hacía era bajo la supervisión de esta persona que en parte me auditaba, y yo le agradezco también mucho, Fernando Quirós, porque aprendí mucho de él también. Y deben imaginarse mi ímpetu y mi vehemencia de tener esa edad, porque yo quería, pues, como todo joven, ese ímpetu, avanzar como lo hago ahora, pero siento que hoy analizo y reflexiono las cosas de una manera totalmente distinta a cómo las pensaba en ese momento, ¿no? Pero la vida me enseñó, ¿no? A cocachos y tropiezos en mejorar y aceptar que las cosas de repente no van a resultar como tú quieres, pero es parte del proceso, lidiar con tus frustraciones, que tú quieres que las cosas se den de una forma y no resultan, lidiar con tus decisiones que de repente para ti son las mejores y los resultados no te acompañan, lidiar con mis penas, desahogos, furia, porque todo eso se convierte en furia, ¿no? Y es una pena escondida, una pena de sentir que a veces no sientes que estés avanzando. Y todo eso encamina a la madurez. Entonces, concerniente a la activación que nosotros hicimos por el lanzamiento en esta primera etapa, consideré tener buenos profesionales y que cada profesional tenga un nombre ganado. ¿Por qué? Porque así todos pensarán de que a pesar de mi corta edad estaba haciendo las cosas correctas. Porque encima de mi corta edad, la propuesta que yo ponía en escena era pero una cosa que la gente no podía entender. Me tomaban de irresponsable. Pero ese joven, que para muchos era un irresponsable, tenía que apoyarme por elementos o nombres o profesionales muy especializados cada uno en su tema, como Jordi en la arquitectura. Pudimos convocar a Coque Ocio y Marisa Yulfo en la parte de gastronomía e inauguramos nuestro primer restaurante Gambas. Gambas se llamaba nuestro primer restaurante en esta primera etapa, que fue un cambio radical de lobby. Hicimos un restaurante maravilloso que lo hizo Jordi. Y inauguramos nuestro último piso, en el piso Loft, que antes era una terraza, que hoy en día pues golpea mucho los rooftops. En esa época no se golpeaba como se golpea hoy, así que lo techamos, hicimos 12 hermosas suites, que es el piso Loft. Y en fin, así fuimos nosotros construyendo una marca distinta, diferente. Uno puede decir, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que más que la arquitectura, porque así empezamos, nosotros priorizando la arquitectura, pero empezamos a desarrollar una cultura. Entonces, en ese año de aniversario, yo agarré y dije, me miraba al espejo y decía, pero no hace sentido, no me veo coherente proponiendo tanta modernidad y vanguardia y disrupción, viéndome al espejo y tranquilamente saliendo de un hotel tradicional. Entonces, ¿qué hago yo vestido de una forma tan tradicional para un concepto tan vanguardista que quiero? Entonces agarré y corté la corbata, ¿no? Dije, nunca más en mi vida, bueno, sí me la pongo cuando hay un compromiso especial, ¿no? Pero digamos, nunca más en mi vida voy a trabajar en corbata ni en terno. Otro golpe disruptivo para muchos, porque me decían que era un irresponsable mal, que la hotelería se maneja de una forma, los botones tienen que estar bien uniformados, con sus largos sacos y sus gorros altos, que los recepcionistas tienen que estar con su corbata y su terno, que un gerente de un hotel tiene que estar en terno. ¿Cómo le voy a dar la mano a un ministro o a alguien que nos visite que no esté en terno? Bueno, señores, la disrupción empezó por mí. Entonces, si tú quieres que las cosas cambien en tu entorno o a tu alrededor, el cambio empieza a pasar por ti. Entonces, no pretendas liderar la vida de todos,
cuando no puedes liderar la tuya y tú tienes que dar el ejemplo con tus acciones, con tus hechos. Y así fue cuando yo le corté la corbata, me quité el terno y empecé a andar de una manera mucho más sport como soy hoy. Y así se fue creando una cultura. Y mi forma de ser, de cómo dirigirme a todos, es lineal. Todos me llaman por mi nombre. Si bien es cierto, hay una autoridad de por medio, no se la tengo que decir, sencillamente ellos sienten que hay un límite, hay una línea que es importante mantener cuando eres un líder. No confundir la amistad con la objetividad. Y en parte es un gran aprendizaje de los colaboradores cuando los tienes contigo en la vida diaria, se darán cuenta cuál siempre tiene que ser tu postura. El liderar un grupo no es una cosa fácil, hay mucha responsabilidad de por medio y sobre todo recuerda que el ejemplo viene por uno. El poder te da autoridad, es verdad. Yo te doy el poder de darte una sanción, de suspenderte, de despedirte, de hacerte la vida imposible. Y esos son los falsos líderes que utilizan ese poder para someter al ser humano. Pero el verdadero liderazgo empieza el poder en ti, en tu convencimiento, en tu capacidad de seducción, en el buen sentido de la palabra. Es la capacidad de poder llevar tu sueño, tu anhelo y convertirlos en los sueños de ellos. De acuerdo como lo hizo pues Jesucristo en su momento, ¿no? Con la religión católica, y lo hacen diferentes líderes bajo una evangelización, una cultura evangelizadora, ¿no? Como Mark Zuckerberg, Steve Jobs y todos ellos que evangelizan una cultura, ¿no? Es como un culto, rinden un culto a esa marca, ¿no? Qué lindo, qué bonito. Y eso fue lo que nosotros hicimos con BTH. Entonces, BTH se convierte en un hotel no solamente moderno, sino un hotel de concepto de vida, un hotel que propone una filosofía de sentir, de vivir, que te cautiva, te seduce. Nos dicen que somos el hotel más instagrameable, no saben la cantidad de producción que hay en el hotel, porque es la vibra. Ahorita estamos con uno de los eventos más importantes de moda, hemos promocionado diferentes actividades culturales, tenemos el graffiti más grande de este país y fuimos los primeros en pintar la pared más grande que hay grafiteada, que fue hace como 9 años. O sea, encima de que tumbé todo el hotel, con el apoyo de toda la gente que me acompañó, no hay un pedacillo que te recuerda lo que era antes. Encima de eso, nosotros nos atrevimos a pintar todo el hotel por fuera de negro. Deben imaginarse un hotel tradicional donde era el mármol claro, el bronce, los tachos de luz estos que eran plafones, cambiarlos por completo y empezar a poner matices grises, monocromáticos, que hasta ahora es rebelde, disruptivo, pero quisimos llevar nuevas experiencias en esa propuesta. O sea, a ver, lo más interesante a todo esto es que nosotros teníamos claro de que cada persona que entra a BTH tenía que sacar una historia que contar. ¿Y cómo nos dimos cuenta de eso? Que cuando entraban al hotel y entran hasta hoy, sacan su celular y se empiezan a tomar de fotos. Porque el hotel tiene ambientes que de verdad no es normal verlos en otros hoteles. Y más aún sentir esa cultura evangelizadora que nosotros tenemos. Por eso yo manifiesto, de nada sirve tener una cultura si no tienes un equipo de colaboradores que la sepan interpretar. Eso es BTH Hotel. Cuando nosotros hicimos el graffiti, para terminar, tuvimos que llamar a un grafitero español que se llama Nano, porque en esa época habían grafiteros, pero no a gran escala. Y le tomó un mes hacer ese graffiti. Pintamos todo el hotel de negro en los exteriores. Y a mí me encanta porque parece como un empaque, ¿no? Parece un paquete de regalo y viene con ese diseño que es maravilloso, un arte, y el arte nunca se va a ver mal. Te puede generar cierta polémica, pero el arte siempre te va a acompañar, y más aún si es trabajado por un excelente artista como fue Nano, un español que vino hace 8 años atrás y le tomó un mes en pintar toda esta gran imagen. En el transcurrir de los años, el hotel se revalorizó, patrimonialmente se incrementó porque gracias a los flujos se pudo comprar activos a los alrededores, tenemos un patrimonio muy grande y es una marca peruana. Otra de las cosas que también les voy a decir, para crear
Tienes, como dice Picasso, y lo menciono en el libro, Disrupción, para crear tienes que destruir. Decía Picasso que la creatividad es una destrucción. Tienes que destruir lo que hay para poder crear. Y nosotros prácticamente lo que hicimos es destruir un concepto clásico para crear uno nuevo. Pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque todo cambio que marca una diferencia radical te genera cierto temor, miedo, incertidumbre. No solamente hablo con marcas de empresa, sino también hablo con marcas personales. Cuando uno realmente quiere ser distinto, te atemoriza, ¿no? Entonces uno se esconde en la sombra y se camufla para pasar desapercibido dentro de una sociedad que como corderos van uno detrás de otro. Pero hay que ser valientes, hay que ser seguros de sí mismos y mostrar ese valor diferencial que tú tienes. Porque esa diferencia es la que a ti te da valor. Y es lo que nosotros hemos construido como marca BTH, que es una marca de talla mundial. Es una marca que ha sido creada para no solamente quedarse en el Perú. Si bien es cierto, estamos creciendo fuerte a nivel nacional. Ya tenemos 4 hoteles, 2 en Lima, 2 en provincias, ciudades importantes como Arequipa y Tacna. Posiblemente nos vayamos también a La Ceiba muy pronto. Amo a mi país, pero creo que hemos construido una marca que pase fronteras. Estoy seguro que sí, como las demás unidades de negocio, porque nosotros somos almas que vienen a trascender y la trascendencia empieza desde crear y desarrollar y compartir con el universo todo lo bueno que Dios te dio. El propósito en esta vida es compartir tus talentos, pero no basta con el talento. El talento hay que darle horas de práctica para que recién ahí puedas convertirte en una persona virtuosa. Recuerda, el talento es un regalo de Dios y compartirlo es lo que te corresponde en este mundo. Y con trabajo y práctica podrías convertirte tú en un verdadero genio. Esto es todo, la historia de BTH, Mario Figueroa. Hasta la próxima.